Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bueno, se terminó el año. Bienvenidos a ustedes que nos han acompañado todo este año con políticas de Estado. Y dejamos a propósito, lo dijimos el programa pasado, que tuvo mucho volumen porque tuvo que ver, bueno, precisamente con la destrucción del deporte, con dos invitados con un muy fuerte nivel de exposición, como son Fabio Morresi y John Uriarte, cada uno en su especialidad deportiva, uno en fútbol, el otro en vóley, medalla de bronce en Seúl 88, y Claudio Morresi, un tipo que brilló acá, afuera, y con un nivel de compromiso social realmente muy fuerte. Y esos programas son los que tanto a Eduardo como a mí nos dejan realmente con un nivel todo este mes tuvimos invitados de primerísimo nivel, y lo vamos a cerrar de la misma manera con un tema altamente. Usted es un ensobrado. ¿Será? Y usted, a ver, debe recibir plata a algún lado usted. Perdón, Sí, pero, me estoy dirigiendo a paso sí. por sobre usted y llego, el pelotazo va por arriba. Gracias por venir. No, gracias, por Gustavo. invitarme. Gracias. Gracias. Vamos a pensar un poquito el año que hemos transcurrido, ¿no? Claro, la idea es... Y yo pensé que esto en vez de agua iba a tener alguna Yo el espiritualidad. año pasado traje champán, este año le toca a usted y usted trajo agua tónica. Entonces, bueno, el invitado no dijo nada. Qué año, ¿no? Qué año periodístico, ¿no? Sí. Desde octubre, yo diría, del año pasado hasta diciembre de este año, ¿no? Sí. Octubre, elecciones, noviembre, segunda vuelta, diciembre, motosierra, y después motosierra todo el año. Sí. A ver, yo creo que se profundizó algo que se venía dando desde hacía un rato largo. Hay muchos ex periodistas que hoy son operadores del poder real, hace un rato muy largo, y otros periodistas que siguen haciendo el laburo de siempre. Inalterable para los periodistas, como diría Walsh, la moral de la verdad se milita, y alrededor de esa verdad inalterable, nuestra opinión, nuestra posición, y lo que está en disputa con los operadores del poder real, justamente, es la verdad, es el territorio en disputa en la Argentina. Ellos te hacen vivir un país ficcional, y esto, la verdad que desde hace un rato muy largo, uno podría establecer una línea de tiempo que nace en papel prensa y de ahí para acá un laburo por goteo de casi medio siglo para convencerte que este es un país de mierda, y un país de mierda no lo defendés. Claro. En total es un país de mierda. Te tenés que resignar, porque Ahora, ya no puede cambiar, ¿no? Vos tenés muchos años de periodista. Yo cuando llegue el otro invitado, que como el general Alay dijo, estoy llegando exactamente hace 13 minutos, dijo, estoy llegando, y se quedó en el camino. Pero aparte un pibe muy interesante porque sufrió el aprete de este gobierno tan mediático por las redes. A ver, por ahí estoy equivocado, me gustaría que me corrijas si no es así. ¿No es demasiado evidente el ensobramiento de ciertos personajes? Sí, a ver, puedo ir un poquito más atrás, y en tiempos de Macri hay que decir, como dijo Majul, Macri tiene algo de Mandela. ¿No? ¿Tiene que de Jorge de Mandela. Sí, claro. Frase histórica de Majul. Pongo esa. Negro no es. Y además, negro es el que está ahora acá. y además si repasamos a Mandela en toda su historia, habrá demasiada Macri distancia estuvo con preso. Macri. No, tendría que haberlo estado por contrabandista, pero lamentablemente Bueno, no. eso lo dice usted, que es No, un anti-Macri. Dos jueces, hasta que llegó la Corte Suprema Menemista. Pero digo, hace un rato muy largo que en la Argentina estamos en esa disputa. Siempre uno trabaja como un gran ejemplo
dos tapas de Clarín, la del 25 de marzo, ¿no? El día que habían pasado menos de 24 horas del golpe de Estado, entonces habían asaltado el Poder Ejecutivo, intervenido el Congreso, las provincias, los sindicatos, los partidos políticos, estado de sitio, y Clarín decía total normalidad. Claro. Bien. La tapa, yo no estaba, está bien. total normalidad. Está bien. La tapa, La podés buscar. sí, 25 de marzo de 1976. Mirá vos. La del 24 decía nuevo gobierno, y la del 25, sin adjetivos, y la del 25 decía total normalidad. Ahora, la del domingo 30 de octubre del 83, en la que íbamos a votar por el regreso de la democracia, Clarín tituló Llegamos. Ajá. ¿A dónde? ¿A qué? Eras, sos y serás total normalidad. ¿A qué colectivo político, sindical, social te subiste si vos eras total normalidad? Bueno, venimos padeciendo ese tipo de locuras, y nosotros por ahí desde los medios de comunicación, armados frente a esas mentiras, las podemos trabajar, desmenuzar, pero tenemos millones de seres humanos en la República Argentina que están totalmente desarmados frente a eso. Gustavo, a ver, está bien la pregunta, porque aparte se puso de moda este tema de los ensobrados, Sí, los adictos. Claro. Ahora, hay una combinación de factores que condicionan la libertad cuando la democracia es cercenada. Por ejemplo, vos vas a trabajar, si estás de acuerdo, si yo soy el dueño del canal, con tu línea de pensamiento. Yo te dejo afuera si no me gusta tu actuación, tu opinión. Entonces hay como que la libertad está condicionada también por el capital, por los dueños del capital, por el dueño de las empresas. Por eso yo digo como parte de la reflexión del año, viva la libertad, carajo, me puedo sumar y me puedo entusiasmar en un sentido abstracto. En el sentido real, la libertad está condicionada por las instituciones, que este señor parece que te cuesta entenderlo. Sí, claro. Está condicionado porque tiene que haber un sistema, debería haber un sistema judicial con independencia, sobre el cual hay que hablar bastante, porque es bastante aristocrático y cerrado en sí mismo. Tiene que ver con los dueños de los medios de comunicación. Es cierto que se ha abierto espacio de democratización y más horizontalidad con Internet, con las redes y demás, pero todavía pesa los grandes medios de comunicación, ¿no? Para bueno, de hecho ahora pareciera que los periodistas de La Nación Más, que son muchachos muy especiales, pasan todos a América. Todos. Sí. Sí, todos. Qué cosa, ¿no? Sí. Qué cambios. Sí. A ver, un tema con las redes. Son una herramienta, un vehículo como cualquier otro, pero nacieron, y hablo de lo que sucede en la Argentina, ¿no? Nacieron en un lugar donde hay monopolio de la palabra, donde un tipo tiene el 90% de medios de comunicación, Claro, telefonía, internet, y el resto de los satélites tienen el mismo discurso, y fueron paridas para replicar lo que dice el monopolio. Por lo tanto, no son un espacio de libertad, son un espejo que es como un eco permanente del discurso único, que pudo agregar alguna diferencia con la llegada de esto que llamamos libertarios, pero que en definitiva han sido, desde su aparición en la Argentina, un eco permanente del discurso único del monopolio de la palabra. Entonces, ahí es complejo porque aparecieron para sumarse a esa realidad ficcional. Punto uno, ese dato. Pero después hay otro elemento que hay que tener muy presente. Yo no creo que sean mágicas. Yo no creo que lo que aparezca en un TikTok o en un mensaje pueda cambiar el pensamiento de un pibe o de un veterano. Sí, por goteo, en los últimos 50 años, 48, desde el 24 de marzo hasta acá, se generó eso que Bertolt Brecht definía como el peor analfabeto es el analfabeto político. Y está el territorio fértil para que las redes siembren.
¿Qué quiero decir? Supongamos que hay teléfonos celulares en el 73, 74, 75, por poner, Sí, claro. ¿no? Bien. Y un pibe de 14 o 15 años que acaba de cerrar las venas abiertas de América Latina de Galeano, recibe un mensaje del gordo Dan en su celular. Se caga de risa, Claro. porque está armado para ser refractario a ese mensaje. El problema es que hoy ese sujeto político no existe y está totalmente desarmado frente al mensaje de cualquiera de ellos. Ese para mí es el drama más grande. No es el mensaje ni el emisor, es quien lo recibe, que lo compra sin hacerse una sola pregunta. Yo elegí, me gustaría que el director lo ponga y de paso lo hacemos entrar a General Alais. Elegí un parrafito mínimo de una película que me pareció espectacular, Días de Radio. Bueno, sí, claro. Quiero, a ver si la pone un minutito y medio y seguimos con... Muy Tocaste bien. el tema clave. Dale. Sí, sí. Una amenaza y de ahí en más. Y después yo voy a contar algo que me pasó a mí Muy bien. esta semana. Entonces yo quiero que me diga, el señor, usted, el pibe, ¿cuánto pondrían? Muy bien. Pero ¿Por tu cabeza? no precisamente. Está. Bueno, vamos. Vamos al pedacito de la película y hacemos entrar al general Alais. En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito, Desayuno con Irene y Roger. Buenos días, querido. Pásame el zumo de naranja, por favor. Mi programa favorito se llamaba El Vengador Enmascarado. Le imaginaba como una combinación de Superman y Cary Grant. Eso es lo que yo creía. ¿Ainsley estando yo aquí? El Vengador Enmascarado. Irás derecho a la cárcel. Espero que te diviertas haciendo placas de matrícula. Bueno, después de este pequeño, digamos, divertimento mini de película para seguir hablando con lo que veníamos hablando, y dije anteriormente con alguien que había sufrido algo que por ahí estábamos un poco desacostumbrados, que eran el tipo de amenazas a los compañeros periodistas que por ahí tienen una voz o una pluma distinta a la del poder real. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Habló recién, tocó el tema del gordo Dan, y bueno, creo que vos tuviste una experiencia en estos días, el mes pasado, el anterior, realmente de vos y otro compañero de la revista Crisis de mucho aprete, ¿no? Sí. Habría que hacer como un raconto, Sí, hacelo. un pequeño raconto de lo que pasó, Hacelo. pero porque es muy creativa la forma que encontraron de amenazarnos y de tratar de, sobre todo, desprestigiar el trabajo periodístico que venimos haciendo. Entonces, la idea de contar esto es para estar atentos, digamos, porque como nos lo hicieron nosotros, puede volver a suceder. La cosa es así, empieza en julio la historia, nosotros en Revista Crisis publicamos una nota sobre patotas digitales, le podríamos decir, ligadas al oficialismo. Son grupitos muy radicalizados de gente que cuenta con bastantes recursos, por lo que hemos visto, que se dedica a amedrentar, no quizá a las personas más conocidas, no a periodistas per se, pero sino a usuarios de redes sociales que por ahí son muy hábiles en conseguir una información, haciendo un pedido de información pública, tampoco es que son de la CIDE, o publicando opiniones que por ahí molestan al poder. Este grupo radicalizado se llama KFC. Nosotros en nuestra investigación ubicamos a su líder. Casi Cristina Fernández. Sí, eso es casi un anagrama de eso. Sí, o KFC como los pollos de eso. La marca de pollo frito estadounidense, Claro, sí. Claro. También, ellos dicen que significa kiosco, falopa y coquita. Mira. Sí. Pero bueno, más allá del acrónimo,
lo que veíamos es que este grupo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es muy claro, en el que se ilustra una vinculación con el poder más o menos tenue. Sucedía lo siguiente: un usuario de redes sociales muy conocido, que se hizo conocido sobre todo por destapar, por ejemplo, esquemas Ponzi o estafas piramidales como Generación Zoe, caso del Cositor, todo ese tipo de cuestiones investigaba, cuando Milei asciende a la presidencia, hace un pedido de información pública a ver quiénes estaban entrando a Casa Rosada. Y lo que descubre es que figuras como Daniel Parisini, el Gordo Dan, Juan Carreira, Juan Doe y tantos otros de estos tuiteros que se decían independientes, antiestado, etc., en realidad trabajaban casi todos los días en Casa Rosada, y Juan Carreira aparecía en las planillas de ingreso como director de comunicación digital. Un puesto que todavía no había sido blanqueado. Estoy hablando de esto, pasó en febrero. Entonces, Antiponcista hasta ese momento tuiteaba de forma anónima, nadie sabía quién era. Y bueno, publica esta información y el Gordo Dan, a través de su cuenta de Twitter, pone: ahora te voy a tener que doxear. Doxear viene de docs, que es de documentos, y es un término que en la jerga más o menos rancia de, digamos, la tuitosfera más de ultraderecha, significa, doxear es... boxear. Primero te doxean y después te boxean, ¿no? Pero sí, eso. Pero no. Lo tomamos un poquito en gracia porque la verdad es terrible, es trágico. Sí, doxear es publicar información privada de una persona. Con el digamos. Claro, exactamente. Carpetazo. El viejo carpetazo, que ahora usamos este neologismo para referirnos a ello. Pero bueno, lo doxean Antiponcista, o sea, el Gordo Dan publica la foto de él, el nombre, y dice: ya no vas a tuitear más de forma anónima, ahora lo vas a tener que hacer con nombre y apellido, ¿no? En forma medio amenazante, si se quiere, pero bueno, lo que sucede es que, como pasa muchas veces, y como sabemos ahora que el Gordo Dan trabaja en Casa Rosada, gente que está en el circuito de la comunicación digital del presidente, más o menos blanqueada, de hecho ayer creo el presidente fue a Carajo, que es el stream del Gordo Dan, lo que hace primero esta gente es como marcar a futuras víctimas, y después grupitos más radicalizados hacen ataques que ya no se circunscriben solamente a lo digital. A Antiponcista, este usuario, lo que le pasó fue que le llega a la casa un paquete con tierra y gusanos y un mensaje al celular diciendo: ahora vos vas a terminar en la tierra. Empiezan a publicar fotos de la familia, empiezan a publicar dirección de la casa de la familia, informes de situación crediticia de la familia, empiezan a tocar el timbre, se empiezan a meter con la familia realmente, de una forma que no era un tweet o 20.000 tweets, eran gente que iba a la casa a sacar fotos de la entrada de la casa, digamos. ¿Qué pasa? A través de una persona le dicen a él: lo que está buscando KFC es que vos te retires de Twitter. Y bueno, él se tuvo que retirar porque la familia estaba siendo amenazada. ¿Y qué pasa? O sea, es muy loco porque ahora todos naturalizamos y todos sabemos, porque ya se blanqueó, que el Gordo Dan trabaja en Casa Rosada, que Juan Carreira es el director de comunicación digital, de hecho lo nombraron, pero en ese momento, estoy hablando de febrero, nadie lo sabía. Y si lo sabemos es por este usuario antiponcista al que, por revelar esta información, le hicieron todo esto que estoy contando. Investigamos a este grupo que se llama KFC, que no solamente se metió con Antiponcista, también se metió con una astróloga peronista que se llama Yelén Romano, que lo único que hizo fue bloquear usuarios libertarios que se metían a sus conversaciones públicas con comentarios nazis directamente, y ella los bloqueó, se la agarraron con ella. Este grupo, terrible lo que le hicieron, terrible, cuestiones de misoginia que yo nunca había escuchado, por ejemplo, pero igual son bastante comunes en la tuitosfera libertaria. Por ejemplo, le mandaban videos de ellos masturbándose, escuchando la voz de ella, hacían grupos que se llamaban paja grupal con la voz de Aye, y no contentos con eso, le colgaron un pasacalles en la esquina de la casa que decía: nos encanta tu voz. A ella también le hicieron una cosa que se repitió mucho, que es una adaptación criolla de una cuestión muy estadounidense que se llama swatting. Swatting viene del SWAT, que es llamar al SWAT
diciendo que hay una emergencia en la casa de tal persona, te revientan la casa y te llenan la casa de policía. Bueno, no, la versión criolla, la versión que usó KFC es un poco más lumpen, si se quiere. Lo que hacen es publicar en Marketplace, en Facebook, estoy regalando una heladera. Estoy ofreciendo trabajo de pintor. Estoy haciendo tal cosa. Entonces te llena la entrada de tu casa, hay gente buscando una heladera que no tenés. Y lo peor es que estos tipos lo que hacen es mandar mensajes a la gente que va a buscar la heladera diciéndole: pobre de mierda, vení, entrá, te estoy esperando adentro y te voy a cagar a trompadas. Entonces buscando generar escenas de violencia, digamos. Entonces se te llena... ¿Sabes qué? Eso me hace hablar, sí. Lo vamos siguiendo, pero es muy peligroso todo esto, pero no solamente por los amenazados, por los simbolismos, sino porque puede generar una cultura de no convivencia democrática. Y yo creo que eso uno sabe dónde empieza y no sabe dónde termina todo esto. Entonces, desde llamar a los diputados, ya ni me acuerdo cómo lo llamó el presidente. Bueno, perdón, a Bonelli lo trató de ensobrado. Sí, y no es el pibe Ponzijo, no sé cómo es. Sí, fue el mismo presidente. A ver, Bonelli es la corporación mediática, no es un cuatro de copa. Sí, claro. ¿Sí? Entonces vos decís... pero la cosa es, vamos a intercambiarlo, es mostrar de que hay impunidad, que ahí está la fuerza, la capacidad de decir y de hacer lo que se le da la gana. El tema es que tenemos unos cuantos años encima y que hemos vivido distintas etapas de la historia argentina, es que no hay acción sin reacción. La reacción puede ser la que ustedes están teniendo, que denuncia, de que se conozca, que tratemos de encauzar, de ponerle un límite, pero puede haber algún loco como ellos del otro lado. Entonces, ¿cómo se maneja? Empieza y cómo termina. Claro, digo un loco porque yo estoy hecho un vegetariano en ese sentido, en el buen sentido, soy muy pacifista. A vos te interesa que se preserve ese espíritu. Totalmente. Los tipos vienen a romper. Claro. Ahora, ¿es tan poderoso, por ejemplo, esto del TikTok como para que esto genere este nivel de violencia? Ellos creen que sí. Vos hablás con fuentes libertarias y algunos de los más encumbrados dirigentes están convencidos de que ganaron la elección por redes sociales. Están convencidos de que... en algún momento casi me convencieron a mí también. Después me di cuenta de que había habido algunos errores de la política, del gobierno anterior, y empezás a sumar otras cosas, porque este programa lo estamos haciendo un poco como balance del año y nos parecía muy importante un simbolismo también. Pero aparte, a ver, discúlpame, te digo lo mismo que le dije a él al comienzo del programa, corregime si me equivoco. Las redes sociales de estos tipos no es Obama que ganó una elección por las redes sociales. Claro. La ganó en serio, no la ganó en joda. Esto me parece, no sé, me parece a mí que son de cuarta. Por eso te preguntaba. No lo subestimaría. Yo creo que sí, pudieron construir. Es peligroso. Pudieron hacer un buen relato a través de las redes sociales, llegar a gente que antes no llegaban, pero yo no estoy tan convencido como ellos de que las redes sociales hayan sido totalmente determinantes en... estamos en una inflación por encima del 200%, no sé si las redes sociales fueron el factor más importante. Claro, hubo factores mucho más pesados que el TikTok, ¿no? Sí. Y además, también en esas tribus que votaron a Milei, hay sectores que, por supuesto, no sé si no tenían acceso al TikTok o a Internet, porque hoy... Pero que no sé si eran tan permeables a eso, que fueron por ahí o para castigar al gobierno de Alberto, para buscar cobrar en dólares en enero lo que estaban cobrando en pesos en diciembre. No sé, hay miles de tribus, pero los tipos me parece que también son los que se suben ellos solos arriba de toda la cima del podio y ahora están pidiendo cargos en las listas que vienen, puestos, lugares. Bueno. Ahora, vos tocaste al pasar de dónde veníamos, las crisis, la insatisfacción con la política, con las instituciones. Te trato de leer en las pocas palabras que dijiste, porque también me preocupa del fracaso de la política, digamos, en esto.
Ahora en estas horas nos estamos enterando que la inflación de noviembre a noviembre, por ahí vos tenés más memoria que yo, Gustavo, 137, Sí, creo que hago 132, no me acuerdo. Con el dibujo que implica una ponderación que tiene 20 años de antigüedad. Sí, pero yo iba a lo siguiente, a ver si capaz que no comparten ustedes. Eso no contempla diciembre, que fue un mes ya de gobierno. Diciembre es un mes Milei. huérfano. Claro. No, nadie es padre de diciembre del 23. Claro, digo, porque cuando pongamos de diciembre a diciembre, yo digo para que se recuerden, ahora tomamos noviembre a noviembre, que es más de un 10% mensual el promedio, pero cuando tengan la inflación de diciembre, que la vamos a conocer en enero, y midamos el año inflacionario, va a ser muy parecido al año trágico de Alberto Fernández, digamos. Digo, porque confundir, digamos, de que la política que no dio resultado y satisfacción a las demandas y a la calidad de vida y a vivir mejor, digamos, la está resolviendo Milei. Por ahora me parece que... No, Alejo, sí, estamos hablando de la elección, no del resultado. Digo. Sí, claro. Sí, como vos decís, 25,5% de inflación en diciembre, en gran medida se explica por la mega devaluación que hizo Milei a pocos días de haber asumido. Eso sí, pero bueno, como volviendo un poco a lo que comentábamos, sí se hizo una campaña, quizás no como la de Obama, pero sí se hizo una campaña por redes sociales. Yo no creo que haya sido tan determinante, pero sí se le dio mucha importancia a eso y como te digo, y como dicen ustedes, ellos también están convencidos de que fue determinante. Entonces creo que lo que quieren es, entre comillas, ensuciar la discusión pública que se da en las redes sociales, haciendo, por ejemplo, estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, aparece alguien que es crítico y lo silencian, le mandan gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo y como cerrando un poquito la idea, lo que sucedió después de que nosotros publicamos esto, que tuvo gran repercusión, fue que esto lo publicamos en julio y en octubre nos enteramos, por ellos mismos, por el grupo KFC, que estaban comentando que gente de la revista Crisis y algunas de las víctimas de ellos tenían una empresa en Estados Unidos. Lo estaban comentando así como, qué turbio esto. Nosotros dijimos, bueno, están haciendo un chiste, están queriendo hacer otra cosa, pero nos metimos en la división de corporaciones de Florida, buscando, y encontramos que efectivamente alguien había inscrito una LLC, que es una especie de sociedad de responsabilidad limitada, en Florida, a nombre mío, de Ayelen, la astróloga esta que les comenté, y a nombre de otra de las víctimas de KFC. ¿No andan con chiquitas estos muchachos? Claro, como diciendo, miren, están todos confabulados y están cobrando dinero sucio por haber hecho esta investigación, ¿no? Sí, a nosotros primero nos pareció, qué creativos que son, porque la verdad tomarse ese trabajo para desprestigiar una investigación periodística es bastante fuerte, y no solo eso, sino que tuvieron que pagar algo así como $300 para inscribirla. Bueno. Les dolió, ¿no? Sí, algo les dolió, me parece. Pero bueno, también eso, como para que la gente esté atenta, nos sucedió esto. Y nosotros no decimos que KFC sea directamente bajo las órdenes de Javier Milei, pero sí lo que sucede es que el Gordo Dan o gente más ligada a la comunicación digital del gobierno, la parte blanqueada, muchas veces apunta, como apuntó antiponcista, y después los que disparan son grupitos más radicalizados que, dicho sea de paso, y según fuentes de La Libertad Avanza, hace 4 años te estoy hablando, formaban parte de la misma tuitósfera, era el mismo esquema de relaciones en el que estaban gente que hoy está más encumbrada en Casa Rosada y gente más perteneciente a KFC o a otros grupos radicalizados. Ahora, la pregunta para vos que sos más veterano que él, y volvemos después de la pausa de Somos. Antes, este tipo de apretes no existía. Había otros, sí, por supuesto. Pero los personajes estaban más identificados. Sí. ¿O me equivoco? No quiero pasar por alto a la última dictadura, ¿no? Son 200 compañeros los que nos faltan en función de opinar y publicar distinto. Y estando él poco representando a Crisis, Haroldo Conti, por ejemplo. Eso como primera medida. Y después tenías otro tipo de aprietes que, un poco volviendo al primer bloque,
nuestra Constitución defiende la libertad de prensa, no defiende la libertad de prensa de cada uno de nosotros. Defiende al editor. Bien, entonces ese editor generaba una censura en las sombras que nunca se publicaba, simplemente diciéndote así, este no. Entonces ahí tenés situaciones que perduran, que existen, ¿no? Eso no murió. Y después había aprietes de otra naturaleza, pero aprietes y hubo siempre, directos, indirectos. Las redes lo que generan es un formato nuevo. ¿Puedo contar en apriete? Sí, claro. Pero yo hago las cosas con nombre y apellido. Muy bien. Muy bien. ¿Te le gustas? Muy bien. Vamos a la pausa de Somos y a la vuelta hablan un minutito para que sigan los compañeros de una denuncia muy fuerte, no tomada sospechosamente por tal vez el periodista de fútbol más pesado de la República Argentina. Hay pionono, atún, pan dulce, turrón, señora, ayudín, sidra, vino, garrapiñada. Salva la Navidad con precios moronenses. Canasta navideña a solo 13.900 pesos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, les comentaba porque en esto de los apretes, los sobres, yo siempre me preguntaba, cuando no hacía televisión, cuando no estaba en los medios de comunicación, ¿cuánta recibía Noita? ¿Sí? Porque realmente me pareció siempre que era el arquetipo de la corrupción. El arquetipo de el aprete. Yo tengo una anécdota personal, habiéndolo invitado, ni bien había empezado el programa de Racing por televisión, habiéndolo invitado conjuntamente con Luis Ereijo, apellido célebre en Racing, obviamente el nieto del viejo Ramón, ¿sí? Primero dijo que no venía. Venían las elecciones en Racing. ¿Sí? Después dijo que sí. Le llamó Clara Mariño, era su productora, después del vino periodista, nunca aprendimos. Estamos demostrando que esta edad. Sí, pero más que la edad, esto que voy a contar. Entonces vino, cuando yo le digo, ¿qué le pongo, Bernardo? ¿Periodista? No. ¿Usted es periodista? Me dice, no, le digo, yo soy médico psicoanalista. Bueno, yo soy formador de opinión. Mira. Si a él le gustaba definirse con eso. No, pero vos sabés que me quedó, dijiste, ¿qué se comió este muchacho? Bueno, quedó ahí. A las 3 horas que se había ido, lo llamó a Cereijo, ¿sí? Para ofrecerle tiempo y darme manisca a las elecciones en Racing por la módica suma de 25 lucas mensuales grivas. Ahí yo dije, bueno, me parece que estoy metiéndome en un lugar donde voy a empezar a hacer cosas mal, porque yo no soy de ese estilo. Y la otra, ahora, hace 2 semanas, le dimos a Sebastián Viñolo, que debe ser el periodista más fuerte de fútbol de ESPN, una denuncia con papeles de una estafa a Racing del candidato a presidente, el señor Delia. ¿Usted cuánto costó una vila? Uy, no sé, estoy desamoralizado, pero están bastante caras. Kilo nada. ¿$80.000? ¿A qué? En la pila. $1, digo.
Bueno, ¿de qué estás hablando? Pida que... Bueno, yo quiero saber cuánto vale la viva. Bueno, no triple A. O sea que, si usted lleva $80.000, compra muchas pilas. Me parece que compro casi nada. Yo te digo una fábrica, pero una pyme pongo. El señor Devia fue procesado con el tesorero Mena y gobernó un presidente y un probation, la vieja y bebida probation, le hicieron poner $80.000 que volvió al club, o sea, volvió a ellos. Bueno, yo esto se lo mandé a Guillón con el programa y la carátula de procesamiento. No sabe no contesta. No solo eso. El programa anterior a las elecciones, si yo sí los hago llegar a ustedes por ESPN, me dio como una... ¿Vieron cuando uno dice, no puede ser cierto esto? Porque, a ver, de última, yo entiendo que lo puede invitar al candidato a presidente, pero bajase o lienzo. Y el tipo procesado. Hablar de su familia, su madre y sus hijos, me hacía acordar a Cueitedega. Sí. Bueno, digo, vuelvo a ustedes, que son periodistas, que me imagino que por ahí de este tipo de cosas, de llegada de sobres, de llegada de esto, de llegada de lo otro, yo que tuve muchos amigos en la política, me han contado muchas cosas que no puedo contar acá. Es tan usual, y no es ingenua la pregunta, es tan usual esto de que se compren voluntades para llegar al fin propuesto. Yo lo que pasa lo que le pasó a él. Hay de todo, sobre todo en las redes. En las redes generan que vos estés expuesto a esos ejércitos. Tenía algunos casos con soldados más reconocibles, menos anónimos, y en otros casos máquinas que operan para destrozar a cualquiera que hoy tenga una opinión antilibertaria con él. Lo que uno vio a lo largo del tiempo, en mi caso son 43 años, es que es muy difícil que alguien se atreva a ofrecerle algo a quien sabe que no puede comprar. Entonces es un circuito, y ese circuito, sí, porque ese circuito responde, pero a corporación, sí, pero además que religiosamente. Y además gente que uno ha visto, pero tantas veces, durante tantos años, lo ha visto cercano, lo ha escuchado cercano, y en determinado momento cruzar el charco y después ver que el tipo empieza hasta a creer lo que está diciendo, aunque no hay otra forma de sobrevivir, no hay otra forma de dormir, no hay otra forma de... Claro. Y entonces sí, claro, vamos a joder. Yo digo, toda esta cosa, vuelvo al principio también del programa, afectan la calidad de... Claro, entonces es el del periodismo y la tergiversación a partir del capital y de las grandes empresas. En la política, a través de los quaders y de la degeneración que cabrucen factores de poder. En la justicia, que se encierra sobre sí mismo. Entonces, la verdad, me parece que si uno quiere pensar en el futuro, hay que pensar fuertemente estas cuestiones de qué tipo de democracia está ocurriendo, qué se reclama del siglo XXI y cómo se generan mecanismos básicamente de control a partir de la participación social y no de la indiferencia. Bueno, vos lo decís siempre que hay que barajaría de nuevo, ¿no? Y me parece que sí, incluso hay que empezar a pensar en una forma constitucional con tiempo, porque nada, esto es apurado. La mañana debe crear un proceso de reflexión social, popular, transversal, nacional, de todo el país, me refiero. Porque no es lo mismo la realidad ciudad de Buenos Aires que el interior de la provincia de Buenos Aires o el interior del país. Hay múltiples características y necesitamos reconstruir como sentido de patria, de país,
de nosotros con los otros que nos rodean en América, para tratar de, pensamos, construir un país fuerte. A los 3 o 4 días que estalló el caso Quaver, mirá todo lo que había para ir a la arma. Vamos a hacer una mesa de redacción. El título de etapa de Clarín, que tenía que ver con Quaver, decía: manejaba la camioneta de su socio que debía 40 meses de patentes. Sí. Ahí está, ya está, se acabó. Después, obviamente, en el devenir hubo que volver a ampliar la frontera del caso. Pero todo el problema estaba en los 40 meses de patente. Y factura trucha. Porque piponetta di diritto alla no, una cosa así la penal, así la hubo. Este es el manejo, digamos, de la realidad, y acá te van metiendo en la cabeza una... Y me imagino que en el periodismo de Facundo, en el periodismo gráfico, debe ser peor, porque queda explícito. A mí lo que más veo, más que estas operaciones quizás más turdas que estamos hablando por ejemplo, nombradas, es que lo que se compra más que nada es el silencio, por darle la pauta. Y gente ligada a Santiago Caputo maneja, por ejemplo, la pauta de YPF, y muchas veces los medios que tienen esa pauta no lo nombran, y eso pasa mucho. Para mí eso es más común porque es más invisible, más que este título de Clarín, que es bastante duro por el clip. Entonces, para mí lo que sucede todo el tiempo es eso, son los silencios. Eso. Bueno, a un amigo sindicalista que fue a un programa de C5N, le dijeron: el Larreta, no se habla. Y no se habla. Entonces este se puso loco, negro, geronista, y se puso loco y dijo: ¿dónde de Larreta se habla? Por la pauta. Derecho Vierco, ¿viste? Entonces voy a decir, es muy difícil, ¿no? No, la prisa para mucho. Claro. Los silencios, digamos, a través de eso. Ahora, el tema de la comunicación genera también opinión, genera, ¿cómo decía? Leonardo, formador de opinión. Pero claro, que yo digo, no se puede pensar y pedir expectativas que ha generado el gobierno después de un año, con 100 y pico de miles de desocupados nuevos, un montón de poder adquisitivo del salario. Yo escuché el discurso del presidente en el balance del año y digo, ¿y qué mundo ¿cómo es esta realidad? ¿Por qué no es que uno ve eso cotidianamente? O yo mismo indico un mundo que no es la realidad, puede ser, pero no creo, porque recorro tanto, ando por el país, voy a los barrios, a los montequitos super sociales, de salario descansa, inflación, a lo mejor en algunos productos no se ve, pero los servicios públicos es terrible, ese daño. Estamos hablando un poco de este año 2024, que está terminando. Hay tanto para decir de lo que planteaste. Los medios son parte de la comparsa. Hablando de los medios del poder, te decís no, son parte de esa comparsa, donde en un discurso presidencial no hay alusión a 4 millones de nuevos pobres, a 2 millones de nuevos indigentes, a 16.500 pymes que no están, a 200.000 puestos de trabajo que se perdieron entre privados y estatales, a la muerte de la economía real, a entrar en un proceso de bicicleta financiera solo comparable con los peores momentos de Levat, Lelic y de Martínez de Hoz. Es difícil, porque cuando te pones a observar qué dijeron, qué escribieron, qué mostraron, es un país repleto de esperanza, sobre la base del sacrificio de un año, y ya viene, aguantá. Puedo poner en fila 100.000 discursos neoliberales de los últimos 50 años en la Argentina. Y todos son lo mismo, exactamente lo mismo. El neoliberalismo es, no importa quién lo ejerza, una promesa eterna de algo que no llega nunca, pero que siempre genera una transferencia de recursos que no importa cuánto dure, el negocio ya está hecho. Deuda del país. Sumale ahora los recursos naturales que entran dentro de
de la bolsa, ¿no? Apundo, vos tuviste otro compañero que también sufrió esto, ¿no? En crisis. No sé decir quién no. No, porque fuimos, de los que estábamos infectados en la empresa, el único de crisis era yo y las tres personas eran víctimas de la tierra de él. Claro. También hay gente que fue víctima, como fue la astróloga, y otro fue un muchacho ya tiene más de 50 años, pero es alguien que investiga a estos grupos, digamos, que también están ahí. También le cayó. Sí. Y Aprovecho que tengo a alguien que por lo menos etariamente nos porta del disminuir del promedio de edad. ¿Ustedes vivencian esto? ¿Vos percibís que las escuelas más jóvenes vivencian esto? ¿O hay esperanza? ¿Cómo la ves? Mira vos, que tengo una pregunta. Yo creo que hay varias cuestiones. Primero, depende mucho del corte de clase que hagan, eso. Luego también el corte etario, porque también es lo mismo una persona de 17 años que por ahí no tiene que trabajar que alguien que sí. Pero lo que sí vemos es que hay un lenguaje común, que cierto libertarianismo logró hablar con la juventud en su mismo lenguaje. Eso vemos. Y si bien cuando hablábamos con, por ejemplo, referentes de la juventud libertaria, lo que nos decían es que esta politización de la juventud tan típica de Argentina, esta vez les sirvió a ellos. Ellos van a congresos de, por ejemplo, Hungría, de la ultraderecha, y ahí no hay jóvenes. Acá, en el congreso del CIPAC, que fue hace 2 semanas, en el Hotel Hilton, yo estuve cubriendo ahí como periodista, lleno de jóvenes con la corbata roja por Donald Trump, que los pibes de 20 y pocos años te quedan hablando, que decían, Milei habla a mí, yo estoy esperanzado, etcétera, etcétera. Y hay diferenciada ahí esta temprana politización que se da en Argentina, que esta vez les iba al mileísmo como antes les iba al kirchnerismo, y eso ellos lo dicen también. Y eso pasó mucho. Les quedan 3 minutos para cerrar el programa. Análisis de un año de periodismo en 1 minuto y medio, así. 1 minuto y medio para la falta. Complejo, porque como decíamos antes, hay un dueño de la palabra que maneja casi el 80 o 90% de medios, telefonía, internet, y el resto son satélites con el mismo discurso, y toda la oposición habla de la banquina, ¿no? de los medios de comunicación. El asunto es no bajar los brazos, seguir laburando, y en lo que uno puede aportar periodísticamente hacer territorio. Ir a hablar con 20, 100, 2, 3, 1, 1000. Al mundo, 2 cosas. Uno, que una cosa que Milei está planteando no es el ataque a tal o cual periodista, más allá de eso, es el ataque a todo el sistema de medios de comunicación. Él dice para que la gente, entre comillas, recupere el poder de la palabra y sea más horizontal. Esto es usando las redes sociales. Bueno, esto es una falacia, como ya sabemos. El dueño de Twitter es Elon Musk, que fue un aportante a la campaña de Donald Trump y que sabemos una investigación de Washington Post y cambió los algoritmos para favorecer a los posteos que favorecían a Donald Trump. Es decir, esto de que Twitter es una gran plaza donde todos dicen lo que quieran es una mentira. Y segundo, una cosa que también, hablándola con colegas, nos parecía en el CIPAC, ¿por qué Milei ataca tanto al periodismo y nombra más a periodistas que a políticos? Hay 2 razones. Una, porque muchas veces se acuerda con esos políticos de la carta, y 2, porque no hay oposición. Entonces, la agarrada esta que Milei hace con los medios de comunicación es porque son, en algún sentido, más oposición que la oposición, que hoy en día está desmembrada, que está en peleas internas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complejo el panorama, ¿no? De estas amenazas que contábamos, pero y de estos sobres, etcétera, etcétera, pero también de que la voz de los periodistas hoy es más importante que nunca, porque me parece que son los únicos que hoy están levantando ciertos temas, ¿no? Que después llegan a la política, pero muchas veces creo que el trabajo del periodismo hoy está siendo más activo que de los principales miembros de la oposición. Nos vamos a llegar, terminó el año, se terminó el año. Gracias por venir, gracias por ayudar a pensar, no solo a nosotros, sino a los amigos que ven políticas de Estado. Bueno, Sigal, vamos al pueblo.
vamos al puerto en un buen año, y bueno, un buen fin, un mejor principio. En enero vamos a repetir y en febrero probablemente también, y nos volveremos a encontrar en marzo. Gracias por permitirnos todo este año entrar en su casa. Nos vamos ahora al puerto y después 7 de Flow Cablevisión y Inquipa 517 de Flow y en el canal de YouTube Política de Estado. chao, hasta el año que viene. Hola Ariel, hola Eduardo, hola a todos y todas. Bueno, se nos va terminando el año, un año muy difícil si lo sabe, un año en donde nos vimos cercenados en muchísimas posibilidades de crecimiento, de obra pública, donde expectativas que teníamos de poder tener resueltas algunas cuestiones, bueno, desde el gobierno nacional se han ido bloqueando y nos hemos tenido que arreglar, por suerte, con el gran apoyo que nos ha dado la provincia de Buenos Aires para seguir avanzando. Me refiero como sociedad, me refiero como comunidad. En particular en el puerto hemos tenido la posibilidad de continuar con nuestra tarea, porque bueno, estamos vinculados con algunas actividades muy esenciales que no pueden cortarse, y entonces bueno, hemos podido seguir manteniendo nuestro flujo, por ejemplo, de combustible, de carbón de coque, pero lamentablemente no hemos podido avanzar en algunas cuestiones clave, como por ejemplo el Canal Magdalena, o la posibilidad de que se resuelva definitivamente una situación totalmente irregular que se da en el puerto de Buenos Aires con el manejo de los contenedores, que tendría que redefinirse de tal manera que el puerto de La Plata pase a ser un elemento sustancial para eso. Con una licitación probable para lo que es el sistema navegable troncal de nuestros ríos y nuestros mares, que lo vemos totalmente inconveniente, que se está definiendo a favor de determinados intereses creados y no a favor del pueblo, no a favor de la gente, no a favor del comercio, no a favor del desarrollo de nuestra República Argentina. Tendremos un año muy difícil, el que sigue también, porque parece que no hay otra alternativa para este gobierno que esta estabilidad inestable que se ha logrado, estos mecanismos, este forzado equilibrio de variables macroeconómicas, se ha logrado sobre la base de mecanismos que no son sustentables. La única forma de sustentarlo es que siga habiendo cada vez más ajuste y que cada vez se siga favoreciendo más a las actividades extractivistas y de poco generación de trabajo en el país, y que las empresas cada vez cierren más. Bueno, apretaremos los dientes, seguiremos trabajando, seguiremos apretando los dientes y a la vez tratando de juntarnos y abrazarnos con alegría para seguir luchando por las causas justas y las causas que esta patria necesita. Desde el puerto, desde el Consejo Portuario Argentino, desde el Consorcio de Gestión para el Desarrollo Regional del Gran La Plata, de la ciudad capital, de la región capital, desde el Comité Asesor por el Canal Magdalena, seguiremos trabajando con todo ahínco y con toda la fuerza posible para sostener lo que haya que sostener hasta que por fin podamos recuperar las riendas de este país para una opción que sea básicamente pensada o que piense en el beneficio de todas y todas, y no simplemente en que cierre un Excel y que cierran los negocios de los que se dedican a las finanzas, la timba y al saqueo. Dicho esto, digo, bueno, juntémonos, abracémonos, establezcamos lo más profundamente que podamos nuestros lazos amorosos para hacer frente a lo que viene. Hagamos que el año 2025 nos encuentre sobre todo eso,
abrazados, tratando de dar una respuesta alegre y amorosa a todo esto que se viene, pensando en que todo es pasajero y habrá un futuro en donde podremos encarar las cuestiones estratégicas de este país con una mirada en pos de nuestra soberanía, nuestra independencia económica y nuestra justicia social. Buen año para todas y todas, que tengamos salud, que podamos resistir lo que se viene y que, bueno, podamos ir trabajando en la construcción, logrando los lazos de confianza, de unidad y de hermandad que nos permitan hacer y desarrollar otra opción para el futuro. Feliz año para todos y todas.